Capítulo 15. Operación de ataque sorpresa al reino de Seilen, parte 2. 10 de enero, madrugada, zona urbana de Sion, reino de Seilen. El estruendo generado por el ataque sorpresa de la flota conjunta resonó por toda la ciudad de Sion, despertando a cada uno de sus habitantes. Lo mismo ocurrió en el cuartel general de los partisanos, ubicado en el sótano de una taberna, donde se reunían antiguos soldados y policías del reino de Seilen. Hacía 5 días, su base anterior había sido descubierta por los soldados imperiales, y habían logrado escapar por los pelos tras una huida desesperada. Se encontraban descansando en este refugio subterráneo para prepararse para la próxima batalla, mientras los que no estaban heridos se turnaban en la azotea del edificio para vigilar los alrededores y observar la base de las fuerzas de ocupación. El centinela quedó sorprendido al observar las gigantescas esferas de fuego que surgían de la zona de los soldados imperiales. Pronto, el retumbar de las detonaciones estremeció la urbe de Sion. Y no fue algo aislado. Las llamas consumían la base una y otra vez, seguidas de ruidos ensordecedores que hacían temblar las estructuras. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Los ciudadanos, despertados por el ruido, empezaron a salir de sus casas uno tras otro. Desde el refugio subterráneo de la taberna, los miembros de la resistencia también subieron a la azotea para confirmar el origen del caos. Entre ellos estaba Cecily Limbus, antiguo general del reino de Seilen y líder supremo de los partisanos. ¿Qué demonios ocurre?, preguntó Cecily al vigía, observando la situación fuera de lo común. Sin embargo, el guardia tampoco tenía idea de lo que sucedía. Parece que están ocurriendo grandes explosiones en la base imperial. Claramente están bajo ataque. ¿Qué? La base del Imperio Artia, que había martirizado a su país durante tanto tiempo, estaba ardiendo bajo un ataque sorpresa repentino. Atónito, Cecily fijó su mirada en la base. ¿Qué país podría ser? En este océano del extremo oriente, no había ningún país que pudiera hacer frente al Imperio Artia. Cecily y sus hombres lo conocían a la perfección después de 2 meses de intensa lucha. No obstante, en ese momento, frente a ellos, la base de una de las potencias de los 7 dragones estaba siendo aniquilada. Aunque no podía visualizarlo desde esa distancia, en medio de esas llamas seguramente había una pila de cuerpos imperiales. Por alguna razón, una fuerza misteriosa estaba atacando a su enemigo. Para ellos, era la única conclusión lógica. Cecily pensó que probablemente se trataba de alguna de las otras 6 potencias de los 7 dragones. Sea como sea, esta es nuestra oportunidad. Liderados por Cecily, los partisanos montaron en sus caballos y salieron del escondite. Atravesaron las calles de Sion, entre ciudadanos presas de la incertidumbre, y se dirigieron directamente hacia la agonizante base del ejército imperial. Sobre la costa de Sion, interior del avión de alerta temprana Ma-70. Los 33 cazas Ma-35 del 41 Grupo Aéreo y los 5 CF-35 de la RM Mar de Cortés, habiendo terminado el bombardeo, viraron sus morros hacia el mar por donde habían venido. En el puerto que se extendía bajo ellos, los buques de guerra enemigos estaban alineados. ¿Cuántos barcos hay en el puerto? Desde el buque insignia Benito Juárez llegó una comunicación al Ma-70. El operador, el maestre de primera Vicente Olavarrieta Cruz, miró por la ventana hacia el mar. A simple vista, diría que entre 50 y 70 barcos. Recibido. Tras informar sobre el número de naves enemigas, la comunicación se cortó. Cumplida su misión de bombardeo, los escuadrones de caza dejaron atrás la base imperial y regresaron a sus naves nodriza, el Benito Juárez y el Mar de Cortés. Cuartel general de la base imperial, sala de mando. El caos persistía en la base bombardeada. En el cuartel general, donde llovían los informes de daños, llegó una última actualización. Informe del vigía de guardia. La fuerza aérea enemiga se ha retirado hacia el mar. Al oír que los atacantes se marchaban, el comandante de la base, el general Safal-Lib, sintió un breve alivio. ¿A cuánto ascienden las bajas? El soldado respondió con el rostro desencajado por el dolor. Los dragones han sido aniquilados. En cuanto a la infantería, hemos perdido el 70% de los efectivos, debido al ataque a los barracones. Casi todos los supervivientes están heridos. No estamos en condiciones de luchar. De hecho, esta base ha perdido su función militar. ¿Y los buques de guerra? Salvo por 6 embarcaciones que se hundieron debido a las explosiones, los demás barcos no sufrieron daños significativos. No obstante, hemos sufrido la pérdida de la mayor parte de los soldados a bordo. Solo con el personal de marineros en guardia, nos encontramos con que no contamos con el número necesario para operar la flota. Maldita sea.
Frustrado por la situación desesperada, Zafal golpeó la pared con el puño. Si los partisanos atacaban en este estado, no tendrían oportunidad. Entreguen rifles a cualquier soldado que pueda moverse y prepárense para un ataque de los partisanos. A la orden. El soldado salió apresuradamente de la sala, y apenas unos momentos después, otro miembro del ejército ingresó de manera desordenada, luciendo un semblante pálido. Informe. Una flota de barcos gigantes de color gris ha aparecido en el Mar del Sur. ¿Qué? Tras sobrevivir al bombardeo, la aparición de un nuevo enemigo sumió a Zafal en el pánico. Ya no les quedaba ningún medio para detener a un oponente tan abrumador. Aguas de Sion, buque insignia Benito Juárez, Centro de Dirección de Combate, CDC. Desde el puente de mando, la ciudad portuaria se hacía visible para la flota de 24 buques liderada por el Benito Juárez. Columnas de humo negro se elevaban desde la base imperial en el puerto. Confirmados barcos enemigos en el puerto y posición de la base enemiga. El informe llegó desde el destructor ARM Riva Palacio, que navegaba a la vanguardia. Al escucharlo, el contraalmirante Horacio Altamirano de la Vega dio la orden a toda la flota. Todos los buques con artillería, abran fuego. Y que el Revolución y el Mar de Cortés lancen sus escuadrones de helicópteros. Bajo la orden de Horacio, la flota conjunta inició el cañoneo naval contra los barcos anclados. Para ellos, los barcos de vela estáticos eran poco más que blancos de práctica. La orgullosa flota del Imperio fue hundida barco por barco de manera sistemática por el fuego continuo. Al mismo tiempo, en las cubiertas de vuelo del portahelicópteros Revolución y del buque de asalto anfibio Mar de Cortés, los helicópteros antitanque y utilitarios emergieron de los hangares y despegaron uno tras otro en cuanto estuvieron listos. Costa de Sion, base del ejército del Imperio Artía. Desde el mar, llegaba el sonido irregular y continuo de los disparos de los barcos gigantes. Como respuesta, los buques de vela en el puerto saltaban en 1000 pedazos de madera y se hundían rápidamente. Esto no puede estar pasando, esto no es obra del hombre. Balbuceó un soldado imperial con los labios temblorosos. Él y sus compañeros solo podían observar cómo la flota de su gran potencia era aniquilada unilateralmente. En ese momento, un sonido rítmico, taca taca taca, llegó a sus oídos. El ruido venía de más allá del humo que subía de los barcos hundidos y se hacía cada vez más fuerte. Segundos después, las fuentes del ruido atravesaron la cortina de humo. Unos aparatos con camuflaje verde comenzaron a sobrevolar la base y, desde los tubos metálicos en sus costados, empezaron a escupir fuego. Están disparando. Cúbranse. El sonido provenía de los helicópteros antitanque A-10 Tezcatlipoca y A-05 Xiximitl, junto a los U-02 Chimalí del ejército mexicano y la segunda brigada de infantería de marina habían despegado para barrer cualquier resistencia terrestre restante. No quiero morir, No se acerquen. Mi brazo. Mi brazo. Bajo el fuego de los cañones automáticos y los cohetes desde el aire, los soldados imperiales y las instalaciones de la base eran masacrados y destruidos como si fueran una fila de hormigas aplastada por un humano. Aquel escenario de carnicería era, en todo el sentido de la palabra, un infierno. Cuartel general de la base del imperio. El estruendo de las llamas, las explosiones y los gritos desgarradores se sucedían por doquier. Ante cada impacto, los soldados corrían despavoridos mientras los ciudadanos locales, aterrorizados, se atrincheraban en sus hogares. El general Zafal, comandante de la base, no podía hacer nada más que observar desde la ventana de su oficina cómo sus subordinados eran masacrados sin piedad. Maldita sea. Derriben a esos ruidosos insectos voladores. Ya fuera de sí, Zafal intentó dar una orden que sabía imposible de cumplir. Sin embargo, antes de terminar la frase, el cuartel general fue blanco de una descarga concentrada de cohetes de un helicóptero antitanque. El edificio entero voló por los aires, y el general pereció junto a sus oficiales en una fracción de segundo. Poco después, la flota conjunta completó sin dificultades el barrido de los barcos de vela anclados en el puerto. El poder militar del Imperio Artía en la base de Sion por tierra, mar y aire, había sido literalmente borrado del mapa. En este ataque sorpresa, el Imperio perdió 51 buques de guerra, 81 jinetes dragón y aproximadamente 32.000 soldados. Ese mismo día, aguas al sur de la isla Norsahogara, a bordo de la RM Constitución. Mientras la fuerza principal liderada por el contraalmirante Horacio Altamirano terminaba la batalla en Sion, la flota de transporte, que transportaba materiales de construcción para la futura base y suministros adicionales, avanzaba por el mar al sur de Norsahogara.
Ambas flotas se reunirían en unos días en el reino de Seilen, momento en el que Horacio asumiría el mando total. Durante el trayecto, el capitán de navío Dante Valeriano Esquivel, comandante de la flota de transporte, gestionaba los asuntos desde su oficina. Un oficial de las Fuerzas Armadas entró para entregarle un reporte fresco de la fuerza de vanguardia. Informa a la fuerza principal que la destrucción de la base enemiga ha sido completada. Oh, excelente. Como esperaba del contraalmirante Horacio, es muy eficiente. El capitán de navío Dante, comandante de la flota de transporte de apoyo logístico de la flota conjunta, respondió con satisfacción. Su convoy continuó su curso constante hacia el reino de Seilen. Flota conjunta, convoy de transporte. Comandante, capitán de navío Dante Valeriano Esquivel, parte de la flota del Pacífico. Subcomandante, capitán de fragata Ikersa Sueta Mondragón, parte de la flota del Pacífico. Flota del Pacífico / Flota del Golfo. Portahelicópteros. ARM Independencia. Destructores y adicionales. ARM Riva Palacio, ARM Sierra Gorda, ARM Progreso, ARM Puerto de Veracruz, ARM San Francisco de Campeche, ARM Tampico Hermoso. Buques de asalto anfibio. ARM Selva Lacandona, ARM Istmo de Tehuantepec. Buques de transporte. ARM Golfo de México, ARM Sotavento. Buques de suministro. ARM Bonanza Mexicana, ARM Patrimonio de la Nación. Adicional de la flota del Golfo de México. Destructores de misiles. ARM Almirante Otón P. Blanco, ARM General José María Villamil, ARM Capitán de navío Pedro Sainz de Baranda. Buques de desembarco de dique. ARM Bahía de Campeche, ARM Bahía de Matamoros. 9 AM, aguas de la ciudad de Sion, isla de Seilen. El sonido de las explosiones finalmente cesó, dejando paso a espesas columnas de humo negro que se elevaban desde donde solía estar el bastión del Imperio Artía. Los cazas ya habían aterrizado en el Benito Juárez, y los helicópteros regresaban paulatinamente al Revolución y al Mar de Cortés tras limpiar los focos de resistencia. A bordo de la Angostura, la princesa Helenas, el príncipe Menelas y el comandante de la Guardia Real, Simov, permanecían estupefactos, sin palabras ante la demostración de fuerza tan unilateral que acababan de presenciar. No era difícil imaginar la montaña de cadáveres que yacía bajo el humo. Años más tarde, Simov Lacrimal, comandante de la Guardia Real de Seilen, escribiría en sus memorias lo siguiente: habíamos despreciado a los mexicanos calificándolos de ser una nación bárbara. Por ello, ante la noticia de que habían derrotado al Imperio Artía, inventamos historias tontas sin fundamento, convenciéndonos de que solo habrían usado trampas cobardes. Lo hicimos para no enfrentar la realidad, que nuestra fuerza militar era inferior a la de esos bárbaros, y así proteger nuestro vacío orgullo. Por esa razón, me opuse fervientemente a la propuesta de la princesa Helenas de pedirles ayuda. Sin embargo, la realidad fue exactamente lo que temía. Sus barcos, vistos en el puerto de Ragash, eran tan grandes como castillos y tan veloces como peces. No eran los barcos de una nación periférica. Estábamos ante una tecnología que trascendía por mucho a los 7 dragones. El día de la batalla, las armas aéreas llamadas cazas que despegaron del Benito Juárez, presumían de una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. Enfrentar algo así, y mucho menos interceptarlo, es imposible por cualquier medio conocido. En ese momento comprendí la magnitud de mis ofensas hacia el señor Luis Fernando Valenzuela durante nuestra reunión. El día que vuelva a verlo, quizás termine arrodillado pidiendo su perdón. Porque, al final, es posible que los verdaderos bárbaros hayamos sido nosotros. Tiempo de operación: 4 horas y media. El barrido de las fuerzas del Imperio Artía ha sido completado. ¿Qué le parece? México es fuerte, ¿verdad? El capitán de fragata Esteban Villalbazo de la Torre, comandante de la Angostura, se dirigió a los miembros del gobierno en el exilio con un tono de orgullo justificado. Ese sí, por supuesto que lo es. Respondió Helenas tras una breve pausa para asimilar sus palabras. La Angostura y el resto de la flota reanudaron su avance hacia la ciudad de Sion. Ciudad de Sion. Cuando el bombardeo cesó, Cecily y sus partisanos finalmente llegaron a las inmediaciones de la base. Lo que encontraron fue una visión dantesca. Donde antes se erguía la imponente base enemiga, ahora solo había un campo de escombros calcinados. Entre los restos, se distinguían formas que alguna vez fueron humanas, esparcidas por doquier. Incluso pudieron ver bultos carbonizados que aún se retorcían levemente, seres que habían sido personas.
La escena era tan atroz que incluso los partisanos sintieron una pizca de lástima por sus odiados enemigos. Esto no tiene comparación con el poder de Artia. ¿Qué país ha hecho esto? Al contemplar el puerto, notaron que la flota imperial que anteriormente obstaculizaba la línea costera se había convertido en restos de madera a la deriva. Cecily y su grupo eran testigos de una brutalidad inmensa, capaz de derribar incluso la fuerza de una gran potencia. Capitán, mire allá. Uno de los partisanos señaló hacia el mar. Uno de los barcos gigantes de la flota misteriosa se disponía a atracar en el puerto suroeste, una zona distinta a la base destruida. Rápido, al puerto suroeste. Todos en alerta. Aún no sabemos si esos recién llegados son aliados. Cecily espoleó su caballo hacia el puerto suroeste mientras sus hombres lo seguían a toda velocidad. Puerto suroeste de Sion. Cuando los partisanos llegaron, el gigantesco buque gris ya estaba atracando. Una multitud de ciudadanos curiosos se había congregado alrededor del muelle. El barco tenía una forma extraña, sin velas y de un color gris metálico uniforme. Era tan grande que apenas cabía en su campo de visión. Abran paso. Los partisanos se abrieron paso entre la multitud asombrada. Cecily, como líder de la resistencia, gritó hacia el barco. Soy Cecily Limbus, general del ejército del reino de Seilen. Deseo agradecerles por aniquilar a nuestros enemigos. Preguntó a este navío, ¿quién es su comandante? Cecily interrogó al destructor La Angostura. Momentos después, la rampa de desembarco descendió y una figura comenzó a bajar. Los partisanos se pusieron en guardia, pero la tensión se disipó al instante. La persona que bajaba del barco era alguien a quien conocían perfectamente. Alteza Helenas. ¡Qué alegría ver que está a salvo! Cecily corrió hacia su legítima soberana, se arrodilló ante ella y tomó su mano con lágrimas en los ojos. Ante la lealtad incondicional de su general, Helenas, la primera princesa del reino, le dedicó una cálida sonrisa. Lo siento mucho, Cecily. Todos ustedes han pasado por muchas penurias. Son palabras demasiado generosas, Alteza, seguro que los camaradas que perdieron la vida en esta batalla ahora podrán descansar en paz. Al recibir las palabras de agradecimiento de la princesa, Cecily rompió a llorar de nuevo. A su alrededor, otros partisanos también derramaban gruesas lágrimas, celebrando con júbilo el regreso de la familia real. Acto seguido, tras Helenas, los miembros del gobierno en el exilio que habían sido expulsados de su patria desembarcaron uno tras otro de La Angostura, volviendo a pisar tierra de Seilen. Los ciudadanos de Sion los recibieron con gritos de alegría. Desde la cubierta del buque, los miembros de las Fuerzas Armadas observaban con satisfacción la escena del reencuentro entre la soberana y sus súbditos. Poco después, desde el Benito Juárez que estaba anclado mar adentro, llegó al puerto una pequeña embarcación que transportaba al comandante de la operación, el contraalmirante Horacio Altamirano de la Vega, junto con varios oficiales. Vestidos con uniformes que resultaban extraños para los habitantes de Seilen, avanzaron hacia donde estaban Helenas y los demás, bajo las miradas curiosas de la gente. Lamento la demora en las presentaciones, Cecily. Este es el contraalmirante Horacio Altamirano de la Vega, de la Armada de México, quien envió los refuerzos para la recuperación del reino. Helenas presentó a Horacio y a sus acompañantes ante Cecily. Al verlos vestidos con uniformes no tan llamativos, que no parecían propios de militares de alto rango de una potencia, los partisanos pusieron expresiones de duda. ¿México? ¿Acaso no eran una de las grandes potencias? Cecily estaba conmocionado por dentro ante este hecho inesperado. En su mundo, el sentido común dictaba que solo otra de las grandes potencias podía tener el poder necesario para derrotar al Imperio Artia. Es un placer, señor Cecily. Horacio, tras la presentación de Helenas, extendió su mano derecha para estrecharle a de Cecily. Este último miró la mano un instante y luego subió la vista hacia el rostro del mexicano. Le agradezco profundamente que nos hayan devuelto nuestro hogar. Sin embargo, confieso que nunca he oído el nombre de México. ¿En qué parte del mundo se encuentra su país? Aunque el nombre de México ya era bien conocido por la gente de la isla Norsahogara, para los habitantes de Seilen, que habían estado bajo ocupación y aislados del contacto exterior, seguía siendo un misterio absoluto. Nuestra nación es un país continental, quizás ahora insular, que está situado al este de la isla Norsahogara, en el extremo oriental de una región conocida como el Lejano Oriente. Ya veo. Cecily asintió y, tras una breve pausa, dirigió su mirada hacia la flota conjunta que se desplegaba frente a la costa de Sion. Aún así, a juzgar por esa flota y el ataque de hace un momento, parece que poseen un poder militar y una tecnología asombrosos.
¿De cuál de las grandes potencias los han obtenido? Para Cecily, era imposible que un país periférico y desconocido en el fin del mundo poseyera una fuerza militar que superara la suya. Por lo tanto, dio por sentado que el poder de México era fruto del apoyo de alguna otra gran potencia rival de Artia. Sabía que algunas naciones del oeste estaban desarrollando barcos que se movían con motores internos sin usar velas, y al ver los destructores, pensó que se trataba de algo similar. Nuestro país no tiene relaciones diplomáticas ni comerciales con ninguna de las naciones de los 7 dragones, las grandes potencias de este mundo. Esos barcos que ve allí fueron diseñados y construidos íntegramente en nuestra nación. ¿O es que acaso sugiere haber visto barcos similares en algún otro país? La respuesta de Horacio fue tajante. No admitiría que dependían del poder de otros. Aunque era la pura verdad, Cecily no terminaba de asimilarlo y mantuvo una expresión de escepticismo. Un momento después, recobró la compostura y se dirigió a Helenas. Partiremos de inmediato para transmitir la gran noticia del regreso de Su Alteza a todos los camaradas del país. Nos volveremos a ver formalmente en un lugar más apropiado. Dicho esto, Cecily se marchó junto con sus partisanos, dejando atrás a Helenas y Horacio. Alteza Helenas, ¿acaso en este país no existe la costumbre de estrechar la mano? Parece que él no comprendió la intención de mi gesto. Horacio le preguntó a la princesa mientras abría y cerraba su mano derecha, la cual se había quedado extendida en el aire durante toda la conversación. No, no es eso, respondió Helenas en voz baja. Ella sabía perfectamente por qué Cecily se había negado a estrecharle la mano. Era orgullo, puro orgullo. Una fachada para no admitir el hecho de haber sido salvados por lo que ellos consideraban una nación bárbara y subdesarrollada de la periferia. Fin del capítulo 15. El link a mi historia de Wattpad estará en la descripción.